Control del Parlamento en Venezuela al obtener al menos en 99 de los 167 diputados, un voto que castigó al gobierno del presidente Nicolás Maduro y que pone fin a 16 años de hegemonía chavista en este país petrolero. El oficialismo chavista logró 46 escaños, pero aún quedan por dirimir 22 curules, según el Consejo Nacional Electoral, por lo que no descarta que la oposición, que ya tiene la mayoría simple, obtenga la calificada de 3/5 partes. Hablamos de 101 escaños. Apenas anunciado el resultado oficial, Maduro aceptó la derrota. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela que ha triunfado la Constitución y la democracia, según las palabras de Nicolás Maduro, presidente venezolano. Para hablar de eso también está con nosotros vía telefónica ya don Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio. Él nos va a hablar sobre todo también, porque decíamos que teníamos temas internacionales, David, y es una delegación encabezada por José María Villalta va para Cuba, está en Cuba. Así es. Antecede la visita del presidente Luis Guillermo Solís para tratar el tema de los migrantes cubanos en el país. Bueno, van a hablar sobre ese tema y por eso es que tenemos a don Gerardo Vargas en línea, jefe de fracción, y también nos va a hablar sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. Don Gerardo, muy buenos días. Buenos días, un saludo para ustedes ahí en la cabina y un saludo a todo el pueblo costarricense en este inicio de mañana, deseándole al pueblo de Costa Rica una mañana linda y una semana bonita para todos los y las costarricenses. Don Gerardo, el Frente Amplio, algunos de sus diputados han también sido muy defensores de lo que ha sido el gobierno venezolano en algunas de las medidas, en algunas de las decisiones. No sé, ¿cómo se toma esto desde nuestro país? ¿Cómo se ve con buenos ojos? ¿Tienen alguna discrepancia en el Frente Amplio con los resultados? Bueno, yo creo que lo que sucedió ayer en Venezuela es un ejemplo de lo que es una verdadera democracia, donde el pueblo tuvo la oportunidad de ir a las urnas y de decidir cuáles son los diputados y diputadas que iban a elegir. Así debe ser en las verdaderas democracias. Así es que me parece que el pueblo de Venezuela decidió ayer cuáles son los diputados que quiere. Bueno, y eso hay que respetarlo, ¿verdad? Porque así son las democracias que caminan, las democracias vivas, las democracias fortalecidas. Y me parece que, bueno, el pueblo venezolano fue a las urnas, eligió los diputados que quería elegir y ojalá que ese sea el ejemplo para muchos otros países también, donde sea la democracia, sea las urnas, sea el voto, el que decide la vida política de cada país. Don Gerardo, ¿cuál es el impacto ahora con esta situación que se presenta? La oposición tendrá el control parlamentario, sin embargo, pues a Nicolás Maduro todavía le queda alguna etapa de de gobernar y lo va a hacer en contra, digámoslo así. Bueno, lógicamente que cuando hay elecciones nuevas en un país y el oficialismo no tiene la mayoría de los votos, pues lógicamente que tiene que hacer un proceso permanente de negociación. Y me imagino que eso es lo que va a tener que hacer ahora el presidente Nicolás Maduro. Pero habrá panorama, don Gerardo, perdón que le interrumpa, ¿habrá un panorama para esa negociación entre oposición y oficialismo después de tanto? Bueno, yo creo que en un país, cuando el interés es sacar el país adelante, los políticos tenemos que desarrollar la vía del diálogo, que es el único camino que lleva a sacar a una democracia y un pueblo adelante. Entonces me parece que ahora en Venezuela también debe privar la vía del diálogo, la vida de que lo importante es el país, trabajar para sacar al país adelante, que es lo que me imagino quieren todos los que han sido electos diputados y diputadas el día de ayer. Así es que creo que ese es el camino que espera ahora, el camino de la mesa, el camino de la negociación, el camino del diálogo, y tener siempre presente que lo importante es la patria, lo importante es el país. Don Gerardo, una última pregunta. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que el Frente Amplio, con esta comitiva que va para allá, para Cuba, o que está allá, o está en camino, pueda contribuir a una solución al tema de los migrantes aquí en Costa Rica? Bueno, efectivamente, el día de ayer salieron para Cuba el secretario general del partido, Rodolfo Ulloa, la presidenta del partido, Patricia Mora, y nuestro líder, José María Villalta. Ellos tres fueron invitados por el partido de Cuba a dos cosas. Una, para conocer
todo lo que está sucediendo en las negociaciones que llevan adelante con Estados Unidos. Quieren compartir con nosotros todo ese camino de diálogo que están teniendo con Estados Unidos, que a nosotros nos parece importantísimo. También se les invitó para que conozcan un poco Cuba, el proceso político que está llevando adelante Cuba, y por supuesto que estará en la mesa también el tema de los migrantes. Son los temas que a ellos se les invitó, y nosotros esperaríamos pues que este drama que están viviendo los cubanos en Costa Rica pueda solucionarse, porque realmente es lamentable que esos hermanos cubanos estén viviendo lo que están viviendo aquí en nuestro país, que se les está tratando verdaderamente muy bien, pero el objetivo de ellos no es quedarse aquí, el objetivo de ellos no es quedarse en ningún país, ni de Centroamérica, ni de América Latina. El objetivo de ellos es llegar a Estados Unidos, y nosotros esperaríamos que el objetivo de ellos pueda cumplirse pronto. Perfecto, don Gerardo, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos para hablar de estos dos temas, pero con el tema venezolano también vamos a seguir ampliando, y está con nosotros vía telefónica también la expresidente Laura Chinchilla, que se encuentra en Venezuela y quien iba pues a participar como observadora. Sin embargo, ayer por lo menos acá se empezaban a dar informaciones de que no fue aceptado así por el Consejo Nacional Electoral venezolano, pero que sea entonces Laura Chinchilla, expresidenta, que nos cuente un poco de cuál fue la situación y si finalmente se le retiraron o no las credenciales para poder participar como observadora en este tema. Ya vamos a establecer contacto entonces con la expresidenta Laura Chinchilla, que decíamos pues nos va a acompañar vía telefónica desde Venezuela. También allá estaba el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. 5 expresidentes estaban pues invitados finalmente a participar como observadores de lo que iban a ser estas elecciones parlamentarias en Venezuela, Laura. Así es, los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, de Bolivia, Panamá, Uruguay, bueno, se les quitaron las credenciales como observadores políticos. Ahora sí, tenemos ya contacto con la expresidenta Laura Chinchilla. Doña Laura, bueno, como decía anteriormente, ayer se decía que se les iban a retirar las credenciales en algún momento, que no podían participar como observadores de lo que eran estas elecciones parlamentarias en Venezuela. Cuéntenos un poco de cuál fue la situación y cómo está el panorama luego de, pues también ya las votaciones, pues prácticamente oficiales, exacto, donde 99 escaños son ocupados por la oposición. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, miren, nosotros ya queremos dejar atrás esos incidentes del día de ayer y más bien acompañar a los venezolanos a mirar hacia adelante con esta posibilidad que se abre en relación con la nueva composición del Congreso. Pero bueno, dado que no pudieron ustedes recibir mis declaraciones, la situación pues fue básicamente que desde el punto de vista del Consejo Nacional Electoral hubo unas declaraciones de un miembro de nuestra comisiva, que ellos entendieron que no debieron haberse operado. Independientemente de si esas declaraciones correspondían o no correspondían, a mi criterio no tenían absolutamente nada de irrespetuoso. Nos pareció verdaderamente excesivo la reacción y el tono con que se comunicó eso, es decir, retirarse las credenciales. Ya de por sí a pocas horas de cierre de las urnas electorales, estábamos a 2 horas del cierre de urnas, y posteriormente escuchar al presidente del Congreso, ya no solamente hablar del retiro de credenciales, sino solicitar nuestra expulsión, pues la verdad era algo que lucía desmedido. Afortunadamente no pasaron en relación con el tema de expulsión de las palabras a los hechos. Las credenciales sí no fueron retiradas, es decir, ya no quisimos salir más a visitar centros electorales, y bueno, y lo importante es que el proceso cerró, un proceso que concertó una enorme participación de venezolanos, por encima del 70%, cosa inusual para unas elecciones de Congreso, y que le da vuelta totalmente a la composición del mismo. Estamos hablando que la oposición sacó casi el doble de diputados del oficialismo, y quedan por escrutar todavía o por reportar los resultados de 22 curules más, lo cual podría terminar dándole a la oposición la mayoría calificada en el Congreso. ¿Cómo es gobernar, cómo será gobernar en Venezuela con un Congreso en contra
expresidenta Chinchilla? Bueno, como hemos reiterado todos los expresidentes que nos encontramos aquí, eso es muy propio de la democracia. A muchos gobernantes nos ha tocado gobernar con un Congreso en donde no hemos tenido la mayoría. Mi caso es uno claro, el actual de Costa Rica, el gobierno también anterior al mío, pero es la regla en muchos países de América Latina. De manera que a nuestro criterio, esto más bien va a obligar a algo que es indispensable aquí en Venezuela, que es el diálogo. Y no solamente por el tema de la polarización política que ha venido sufriendo este país, no solamente por esa razón se impone el esfuerzo del diálogo, sino porque además los problemas que tiene Venezuela son tan complejos cuando hablamos de una inflación de 3 dígitos, cuando hablamos de una economía que está decreciendo en un 7%, cuando vemos que ese escenario difícilmente va a cambiar porque los precios del petróleo no van a subir, la única manera de que tienen los venezolanos de poder acometer esta compleja tarea es sentándose todas las fuerzas políticas a dialogar y a tratar de construir un acuerdo nacional. Este Congreso obliga a que el gobierno se mueva en esa dirección y por supuesto la oposición también tendrá que demostrar que estaba preparada para llegar a ocupar las curules que el pueblo venezolano les dio. Perfecto, doña Laura, muchísimas gracias entonces por atendernos. Laura Chinchilla, expresidenta de nuestro país, que se encontraba en las elecciones parlamentarias de Venezuela. Con esto vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos para seguir tratando la diversidad de temas que les presentamos desde el inicio.